fútbol y la política tienen mucho en común. Ambos desbordan pasión, tienen reglas y también excesos. Decía Galeano que jugar sin hinchada es como bailar sin música. Y esta semana, lamentablemente, la música desafinó. En una semana vimos con crudeza cómo en Avellaneda, en un partido que debía ser una fiesta entre la Universidad de Chile e Independiente, terminó en una tragedia, con violencia, heridos y un fútbol que deja de ser refugio para transformarse en riesgo. El cineasta y compositor italiano Pier Paolo Pasolini nos decía que el fútbol es la última representación sagrada de nuestro tiempo. Sin cine y sin escritura, ¿qué le habría gustado ser?, le preguntaron en 1973. Y él respondió: un buen futbolista. Después de la literatura y el eros, para mí el fútbol es uno de los grandes placeres. Hoy, en Debates y Combates, hablaremos de la crisis del fútbol, de la violencia en los estadios, de la precariedad del espectáculo y de cómo las dirigencias han sido absolutamente incapaces de recuperar la confianza de la gente. En nuestra segunda parte abordaremos también otra cancha. Analizaremos el escenario parlamentario con las dos listas oficialistas en pugna, el desafío al presidente y la carrera presidencial que ya suma más nombres que certezas. Aquí, en La Roja TV, vamos a conversar lo que otros prefieren callar. Empezamos. El fútbol chileno vive entre la pasión y la violencia. Lo ocurrido en Avellaneda encendió las alarmas. La fiesta terminó en tragedia y la pregunta es inevitable. ¿Qué está pasando con nuestro fútbol? Bueno, para hablar de este y otros temas, nos acompañan hoy Rodrigo Rettig Vargas, abogado, militante del Partido Liberal, candidato a diputado por el Distrito 11 e hincha de Universidad Católica. ¿Cómo está, Rodrigo? Hola, ¿cómo estás, Juan Pablo? Muy buenas tardes a todas las personas que nos ven, a ti y a Luis Mariano que nos acompaña el día de hoy. Feliz de estar acá hablando no tan solo de política, sino de lo que nos apasiona tanto, que es la camiseta. Así es, pues, y usted ya lo decía, nos acompaña también por este otro lado Luis Mariano Rendón, abogado, militante de las luchas sociales, pero también de las luchas ambientales, candidato hoy día a diputado por el Distrito 10 e hincha de Colo-Colo y Palestino. ¿Cómo está, Luis Mariano? Hola, ¿cómo estás? Sí, hincha de Colo-Colo y Palestino, desde chico colocolino. Aquí abajo está la negra de Colo-Colo. Pero después de pensarlo bastante y por el cariño por el pueblo palestino, pensé que sí, efectivamente uno puede tener dos amores, dos pasiones futbolísticas, y las he unificado. En los momentos en que se está grabando esto, justamente Colo-Colo y Palestino están jugando en la cisterna y están empatados. Ojalá que se mantenga ese resultado. Yo también espero lo mismo. Queridos Luis Mariano y Rodrigo, lo que ocurrió en Avellaneda con la hinchada de la U y la hinchada de Independiente, sin duda sacudió no solamente a los hinchas de la Universidad de Chile, a los hinchas del fútbol chileno, sino que también se ha abierto todo un debate al respecto sobre la violencia nuevamente desatada. Vuelve a ser protagonista imágenes muy duras de linchamientos, de vejaciones sexuales, de malos tratos, donde finalmente nos vuelve a retomar el debate sobre la crudeza también de este deporte tan lindo, de esta pasión de millones, y que me parece que es importante que las pongamos hoy día en la mesa. Por eso también nos convoca este programa. No sé a quién le gustaría partir, pero quizás Luis Mariano, ¿qué nos dice este episodio para ti? No sé, la realidad de nuestro fútbol, de lo que va sucediendo también con la violencia en los estadios, más allá del fenómeno social en sí, que son las barras hoy día. Sí, bueno, efectivamente la violencia en nuestras sociedades ha ido creciendo notablemente. En nuestras sociedades, y hablo a nivel latinoamericano, yo creo que muchos de los temas, de los problemas que aquejan a nuestras sociedades hay que tratarlos a nivel latinoamericano, porque las realidades están demasiado interconectadas. Y efectivamente la violencia que vimos en el estadio fue terrible, pero no es inédita. Esto ocurre en los estadios de Chile, ocurre en los estadios de Argentina, y creo que tiene que ver con fenómenos sociales que están bien de fondo, y como idea central yo creo que esto tiene que ver con un poco el vaciamiento de ideales que ha tenido la sociedad y la asunción de identidades que van ligadas al poder, a la imposición sobre otros.
a la distancia de la democracia, digamos, sino que a imponerse sobre otro. Y creo que eso está un poco en la lógica de muchos de las barras bravas. Gracias, Luis Mariano. Rodrigo, también al respecto. ¿Qué te parece a ti toda esta situación que se está viviendo, pero que tampoco es nueva? No podemos decir que la violencia nació con lo que hemos visto en Avellaneda estos días, pero sin duda que nos convoca un debate. Este es un fenómeno aislado, responde quizás a un síntoma social de época. ¿Qué opinión tienes al respecto? Sí, bueno, yo antes de dar mi opinión a ese respecto quería pedirle disculpas a Luis Mariano porque tuvimos un cruce en Twitter y me recordó ahora entrando que algo específico que había dicho y tenía razón, así que le extiendo mis sinceras disculpas. Oye, pero están dando cátedra para Aceptada. las barras bravas ustedes. Es que aparte la gente que ya tenemos mucho con la contrapolítica en programas a los que vamos y me parece que tener diferencia entre gente que tiene mucho más cosas en común debería pasar a segundo plano. Así es. En materia de lo que tú preguntas, Juanpa, yo creo que lo que pasó en Argentina es una mezcla de negligencia estructural y de tolerancia implícita. Cuando hablo de negligencia estructural, evidentemente las reglas y los protocolos, procesos y subprocesos para evitar o para que las hipótesis de riesgo se produjeran, no se cumplió ninguna. Y la tolerancia implícita, por lo tanto, ahí falla la administración, falla la institución del Club Atlético Independiente Avellaneda, en particular su dirigencia, que no supo controlar y medir los riesgos y establecer elementos disuasivos para que esos riesgos no se produjeran. Y la tolerancia implícita también, la imagen y la información que hemos visto a través de la prensa principalmente. Ahí estamos viendo algunas imágenes también de apoyo. Sí, fue terrible esto. Y la tolerancia implícita, uno se pregunta por qué Carabineros o los guardias de amarillo no están. Primero los guardias de amarillo. Los guardias de chaqueta amarilla deberían haber estado presentes. La seguridad privada, ¿no? La seguridad privada. Y luego Carabineros, o los policías argentinos, no Carabineros, no hacen ingreso. Entonces me pregunto, y es sumamente verosímil preguntarse esta semi-teoría conspirativa, ¿hubo algún acuerdo o dejar hacer por parte de alguien junto con algunos de la institucionalidad, ya sea policíaca o del Club de Atlético Independiente? Bueno, hay que entrar al área chica, efectivamente hay ciertos indicios de que se estaba preparando algo así. Yo tampoco quiero caer en los alfatianos acá, pero efectivamente el director técnico de Independiente dijo que había que ganar como sea, es decir, como sea en su amplio significado, pero además el presidente de Independiente, Néstor, es una persona muy vinculada a la ministra de Seguridad Nacional de Argentina, Patricia Bullrich, sí. Donde además militan juntos, militan en el mismo proyecto, y además ella es socia de Independiente, estaba en el estadio el día del partido. Por tanto, existe, un poco haciéndonos eco de lo que dice Rodrigo, existe agua en la piscina de decir, ¿cómo es posible? Una ministra de Estado, un presidente de club totalmente oficialista, digámoslo, en términos de la política nacional, y una barra brava puesta sobre de la otra, este tema, no había seguridad, era como raro, ¿no? Juanpa y Luis Mariano, este tema es tan importante. Primero yo quiero hacer una declaración de intenciones. Yo no soy un conspiranoico. Yo intento entender la política y lo social desde lo racional. De ese hecho no se sigue que la conspiranoia no pueda existir. Que no existan conspiraciones. La tolerancia implícita, recordemos el estallido social. Les hago la pregunta, ¿hubo tolerancia implícita en algún momento para poder después salir a reprimir? Son preguntas que uno se hace y que necesitamos construir una respuesta. Porque evidentemente la violencia se genera no porque haya un grupo de delincuentes que los puede haber, y si los hay que perseguirlos. Pero también hay otros elementos fundantes de la violencia en donde la ciudadanía debe saber identificar y estar atenta, hacer zoom, dónde pueden generarse esos núcleos para que esa violencia se produzca. Sí, Luis Mariano, no sé qué opinas de esto, porque a mí me parece que igual Rodrigo abre una puerta que es bien interesante analizar en torno a una cuestión que podríamos estar teorizando acá, que Michel Foucault, ¿no? Claro, nos planteó hace un tiempo, que es la biopolítica, es decir, cómo la política
organiza también la vida, las comunidades, la sociedad, y en este caso hay un dispositivo muy claro de poder, de control de mayoría, que se expresa en este lamentable desastre que vimos en Avellaneda, donde finalmente se deja esto que denominan zona libre, no zona liberada, como sáquense la mugre entre ustedes, mátense entre ustedes, pero que finalmente nos dejó unas imágenes realmente terribles, realmente traumáticas. Yo aprovechamos desde acá del programa enviarle un caluroso abrazo y todo el apoyo a las familias que en este momento lo están pasando mal. Y el fútbol lamentablemente pasa a un segundo plano y esto es lo que se termina tomando todas las pantallas, ¿no? Luis Mariano, por favor. Bueno, yo creo que efectivamente hay una vinculación, ha existido históricamente y la hemos vivido en Chile con mucha claridad entre los núcleos dirigentes de las barras bravas, porque ahí creo que hay que hacer una diferenciación entre lo que es el núcleo que dirige y lo que podríamos llamar la periferia de la barra, ¿no es cierto? Gente que simplemente va, se identifica con la camiseta, pero hay un núcleo dirigente que está ahí y lo entiende como una instancia de poder para enriquecerse, de poder para influir en otras cosas, y ahí es donde toman contacto con los partidos políticos, con organizaciones políticas, y se produce una relación de simbiosis con partidos políticos y también con empresas, con intereses, con el poder económico. Eso es real, eso ha acaecido, hay muchas pruebas en Chile y en otros países. Entonces no es descartable que pueda haber algún tipo de operación aquí para, por ejemplo, generar tensiones entre Chile y Argentina, ¿no es cierto? Que él le podría, sobre todo al gobierno argentino, que está siendo asediado por el descontento social producto de las medidas que está tomando antipopulares, generar una diferencia, una tensión con el gobierno de Chile. Claro, gracias, Luis Mariano. Oye, y poniéndonos en otro plano también al respecto, ustedes van a ser diputados, o eso al menos desde Debate y Combate esperamos, y por tanto, en ese sentido, también hay un desafío muy importante, ¿no? Este gobierno instaló el tema de el barrismo social, tema que a la luz de los hechos, a la luz del nefasto plan Estadio Seguro que hemos padecido en Chile, no ha sido todavía o no ha logrado echar raíces, no ha logrado implementarse. Entonces, a mí me gustaría llevarlos también a analizar, más allá de las lógicas de poder y de autoridad que ya muy bien nos explicaban, de qué manera la barra también entra a jugar un rol. Es decir, la barra es algo que tenemos que erradicar del fútbol, tenemos que tender hacia estadios con gente ordenada, sentada, sin mística, sin bombos, sin bengalas, o mejor tratamos de incorporarla en un marco de debate político. Y esto se los pregunto porque en campaña se tiende a rehuir este tipo de debates, precisamente porque son impopulares, como cuando se habla del voto de las personas privadas de libertad, ¿no? Son temas muy impopulares, pero acá, en un espacio seguro, nos parece que es importante que ustedes puedan también desplegar más o menos cómo lo están viendo. Rodrigo, por favor. No, o sea, eliminar las barras no es la solución. De esto no se sigue que no se puedan eliminar los núcleos de delincuentes que están dentro de las barras. Los hinchas del fútbol son aquellos que permiten que el fútbol exista. Y en todos los países desarrollados del mundo hay hinchadas, en Inglaterra, en Italia. Usted ve los hinchas en Alemania también, el Bayern München, el Borussia Dortmund, el Manchester City, el Liverpool, el Real Madrid, el Fútbol Club Barcelona. Todos los países desarrollados tienen barras, y barras con facciones que son algo más radicales. Lo que debemos poner el punto sobre la I, si Luis Mariano sale electo y o yo también, es gestionar los riesgos. Y la gestión de los riesgos es responsabilidad de las instituciones que administran el espectáculo. Es ahí donde se debe poner el foco de atención, porque a los delincuentes de las barras se los puede aislar, se los puede prevenir, se los puede dejar afuera cuando están entrando. Y esa es una responsabilidad que al final las instituciones rehuyen. Por eso Independiente y la declaración del presidente Independiente es tan desastrosa, echándole toda la culpa a la hinchada de Universidad de Chile, que algo de responsabilidad puede haber tenido al inicio, pero si ellos hubieran gestionado bien los riesgos,
no se hubiera producido los lamentables hechos que estamos viendo. Entonces, si tú no cumples con tu planilla de gestión de riesgos y se produce un desastre, tú debes pagar de alguna u otra forma. O te quitan los puntos, o te sacan del campeonato, o te hacen pagar una multa millonaria, pero llevarse las peladas es lo peor de los mundos que estamos hablando. Sí, no, yo de acuerdo con Rodrigo, creo que lo de Néstor Grindetti fue una muestra de lo más Entre brutal, inhumanidad, weón, entre deshumano, negligencia. apático y totalmente esta neoliberalización del fútbol, donde lo único que importa es sumar puntos a toda costa, excluir y tirar al frente cualquier error. Y solo apuntar a la violencia como ellos empezaron, claro. y no hay nada más que discutir. Y como ellos empezaron, ellos tienen la culpa y no hablemos nada más. Y es como, bueno, las personas somos seres racionales. Nos diferenciamos de los animales como seres vivientes porque tenemos cabeza, claro. Y porque racionalizamos los problemas. En teoría. Oye, Luis Mariano, y al respecto, ¿cómo en un futuro escaño en el Parlamento, cuál sería el vínculo, cuál sería el diálogo, cuál sería la perspectiva a la cual abordaría las barras bravas? Las barras desde el fútbol, más que barras bravas. Las barras como fenómeno social. Sí, a ver, esto es un fenómeno, yo estoy de acuerdo con lo que dice Rodrigo, hay un montón de medidas que se pueden tomar desde el plano legislativo, desde el plano judicial, para controlar el fenómeno muy en concreto. Pero más allá de eso, yo creo que aquí hay un tema de fondo. Primero, erradicar las barras no es posible y tampoco es deseable. Las barras son un elemento de identidad, de participación, incluso de sentido en la sociedad transversalmente, pero particularmente en sectores populares. Se ha visto exacerbado, digamos. O sea, mi historia personal, digamos. Yo entré a la pasión futbolística incluso antes que existieran las barras bravas. Participé en lo que era la barra estudiantil de Colo-Colo, por ahí por el año 77, 78. ¿Ah? Y bueno, no tenía nada que ver con eso, ahí llegábamos simplemente a ocupar un lugar del estadio, poner una banderita y ya era lo que hacíamos. Pero era una búsqueda de identidad, de pertenencia. Y íbamos muchos estudiantes en eso y nos identificábamos y vibrábamos con las banderas del cacique. Pero de ahí vi que habían en realidad cosas más importantes que hacer, como la política, digamos, que tenía bastante más sentido, sobre todo en época de lucha contra la dictadura, que solamente la pasión futbolística. Pero está esa identidad, ese sentido, esa pertenencia. Y lo que hay que hacer, creo que es disputársela a la ideología neoliberal que los ha cooptado en buena medida, por lo menos a los núcleos duros, ha desplazado lo que podríamos decir el barrismo social, y ahí hay un núcleo que asume los valores del capitalismo. Esto de tener, de poseer, digamos, en esa lógica, lo que tú decías al comienzo, el lumpen consumismo. Eso hay que disputarlo y esa es una tarea cultural, ¿ya? Y yo creo que aquí, bueno, todos los que tienen ideas políticas y que sienten que esa idea efectivamente tiene sentido, tienen que ir a hacerlo. Mira, a mí me llamaba mucho la atención unas declaraciones que le escuché al ministro de Educación, a Cataldo, hace un tiempo, donde decía los problemas que habían en los sectores populares, y decía que él estaba tomando contacto con las iglesias, para que las iglesias crearan más llegada, digamos, porque por ahí veía. Yo decía, chuta, eso es decir, hay que recurrir a las iglesias porque mi mensaje no tiene sentido, no tiene contenido, y no soy capaz de llegar a convencer, a ganar los ideales de esa juventud que está ahí. Eso es como lo que creo que tiene que cambiar. Quienes estamos en política y quienes creemos que ahí hay proyectos de sociedad capaces de convocar para un país más justo, tenemos que estar en esos lados también y disputar y crear núcleos para disputar a la ideología neoliberal estos espacios de identidad. Oye, absolutamente de acuerdo. Y para cerrar este bloque, una pregunta que quizás debió haber abierto este momento, ¿no? ¿Por qué te hiciste hincha de Católica, Rodrigo? No, nací de Católica, no sé por qué. Mi papá no era futbolero, mi mamá tampoco, pero mi mamá, cuando vio que me gustaba el fútbol, siempre me apoyó en ese amor que nacía. Yo nací el año 82. Yo recuerdo, lo primero que recuerdo es el campeonato nacional del año 89 y el Mundial de Italia 90. Y en esos tiempos me llamaba la atención la Católica y la cruz en el pecho, y ahí me hice de Católica. Así que no te sabría decir, no fue mi papá, no fue mi hermano, fui yo viendo
inmiscuyéndome en lo que significaba este arte, deporte y amor del fútbol. Muchas gracias. Oye, Luis Mariano, tú, ¿por qué te hiciste hincha de Colo-Colo y por qué hoy día Palestino y Colo-Colo? Sí, yo tengo muy claro por qué me hice hincha de Colo-Colo. Bueno, tenemos una diferencia generacional con Rodrigo, entonces yo veía los partidos de los años 70, 71, muy niño, digamos, 6, 7 años por ahí, y en esa época quienes disputaban el título estaba entre Colo-Colo y Unión Española, eran como los grandes equipos. Finalista 2 veces Libertadores de Unión, sí. O una, Así no es, una. sí, ha sido un gran equipo en algunos momentos de nuestra historia. Entonces disputaban el título y mi padrastro era español y era hincha de la Unión Española. Entonces yo, como con un poco de contreras, digamos, de rebeldía que había ya ahí, ¿Qué diría Freud? dije, no, entonces si él es de Unión Española, yo tengo que ser de Colo-Colo, digamos, y de ahí nació la pasión por el cacique. Mira, oye, y a mí nadie me preguntó, pero evidentemente le agradezco a mi madre y a mi padre por hacerme hincha del club más hermoso del mundo, que es la gloriosa Universidad de Chile. ¿Yo te puedo Así decir que, algo interesante? Sí, por supuesto. Si yo pudiera elegir equipo, con toda la historia política que he traído a cuestas, yo sin lugar a dudas habría elegido ser de la Universidad de Chile. Mira, Es el equipo perfecto, ya vamos hegemonizando. que creo que tiene pedazos de mí en su identidad. Pero eso es hipótesis y es no realidad, y me quedo feliz con mi sentimiento y Oye, amor por te van la a funar, Universidad te van a Católica. funar los Oye, Juan cruzados, Pablo, te digo. y me faltó completar por qué ¿Por qué Palestino. Palestino? Es verdad. Porque este es Qué los colores que importante hoy tengo día. ahora. Porque bueno, uno no puede ser indiferente, y yo he tratado de participar, realizar acciones concretas para que Chile se ponga del lado del pueblo palestino, que está siendo víctima en estos momentos de un genocidio Así es. brutal. Una limpieza étnica, además. Una limpieza étnica, derechamente borrarlos del mapa. Eso es lo que están haciendo los israelíes en este momento en Medio Oriente. Entonces creo que nadie puede ser indiferente frente a eso. Y en Chile tenemos la particularidad de tener una colonia palestina que ha sido muy nutrida, muy influyente, muy presente en nuestra historia, y tener un equipo de fútbol. Y eso yo considero que es un patrimonio con el cual naturalmente empatizo. Entonces, a partir de lo que está sucediendo hoy día en Palestino, me puse también la tricolor de Palestina. Yo creo que hoy todos quienes creemos en la justicia social, en la democracia, en la libertad, en la paz y en la soberanía y autodeterminación de los pueblos, tenemos también un poquito del corazón palestino. Me parece que Así es. cuando nos digan que el fútbol y la política no tienen nada que ver, Palestino es la muestra de todo lo contrario. Es una luz de esperanza a la gente que está hoy día en Gaza, y es también una causa que abrazamos todas y todos. Bueno, con este mensaje nos vamos a la segunda cápsula que abre nuestro segundo tema de este programa. El escenario político chileno se tensiona. Listas oficialistas que dividen al gobierno y un tablero presidencial lleno de candidaturas. La fragmentación amenaza la gobernabilidad, y llegar a segunda vuelta aparece como la única certeza a la que aferrarse en una elección llena de incertidumbres. Y una cancha donde está todo pasando es la de la política chilena. Tenemos hoy día una elección presidencial que arde. Vamos en los 8 candidatos presidenciales, si mal no recuerdo, pero además en el lado que nos palpita el corazón por la izquierda, tampoco es que tengamos la casa muy ordenada. Hay a lo menos 2, 3 listas oficialistas, diversos partidos que van con lista propia, y otras fuerzas también que han llegado a disputar la escena. En ese sentido, me gustaría partir con una de los horizontes clásicos ya de las izquierdas, que es la unidad, ¿no? La unidad aquí, la unidad allá. Pero hoy día, Rodrigo, ¿cómo estás viendo tú, en torno al concepto, al escenario parlamentario, la posibilidad de un triunfo de quienes al menos defendemos la idea o tenemos el mismo horizonte, y al alero además, los 3 que estamos acá, de la candidatura de Janet Jara, que esperemos sea la próxima presidenta de Chile? Bueno, ciertamente habría sido deseable que todas las izquierdas fueran juntas. Me refiero en particular a Acción Humanista del Frente Regionalista, al FREPS. No lo hicieron por circunstancias
entendibles desde una perspectiva descriptiva del ajedrez de la política. Ellos lo que hicieron legítimamente, pero a mi modo de ver equivocado desde la perspectiva de lograr unidad y triunfar sobre las derechas, fue maximizar la posibilidad de, mediante volumen de candidatos, lograr el 5% de los votos a efectos de seguir vivos, que al final seguir vivos para los partidos políticos es muy importante, porque los principios no valen de nada de cada partido si ese partido muere. Entonces la forma de proteger esos principios políticos es maximizando la posibilidad de vida, que eso tiene un efecto para la unidad de las izquierdas, que puede detonar en que las derechas tengan mayoría en el Parlamento, es así, pero es entendible y yo creo que vale la pena explicar sobre la gente que ve este podcast. Perfecto, Rodrigo. Luis Mariano, tú vas de candidato en la lista, de hecho, de la Federación Regionalista Verde Social en el Distrito 10, que son las comunas colindantes con Santiago, Ñuñoa, Providencia. ¿Cómo ves también este escenario? ¿Qué posibilidades se abren? ¿Es más, se pone cuesta arriba el escenario? ¿Cuál había sido el escenario ideal? Sí, claro. Lo que pasa es que es tratar de conjugar, como bien dice Rodrigo, los intereses de los partidos por seguir vivos con lograr una máxima representación. Eran intereses que iban en direcciones opuestas. Y lograr que conjugaran en una sola lista era muy difícil. Por eso creo yo que esto fue una especie de desahogo, de vía de escape, para que todos los partidos puedan dar la lucha electoral, llevar su idea y tratar de conseguir los votos suficientes para mantenerse en el espacio político y seguir planteando sus ideales. En el caso mío, yo voy por la lista de la Alianza Humanista en alianza con el FREPS y con el apoyo de otros sectores, el Partido Popular, entre ellos, que agradezco muchísimo. Entonces, bueno, es una... Pero por el otro lado, la derecha también va dividida, digamos. Así que en ese sentido, creo que la cancha está más o menos pareja y habrá que llegar a la gente, pues, a ganar corazones. Yo tengo una tesis en esto. Yo creo que hoy, más que la suma de siglas para construir la unidad, estamos viviendo un momento de disputa más identitaria, no solamente ideológica, sino que identitaria, de que emocionalmente qué nos mueve. Sí. Y en ese sentido, recuerdo hace no muchos años que hubo una derecha que también fue dividida. El Partido Republicano, con una lista propia, sola del Partido Republicano, y todo el resto de la derecha, Chile Vamos et al, ¿no? en otra lista, para el Consejo Constitucional. Y la mayoría abrumadora la tuvo el Partido Republicano. Entonces, ahí mi duda es, ¿sigue siendo un imperativo ir todos de repente metidos a presión en una lista, que es un poco la idea de esta unidad de las izquierdas, o quizás también esta diversidad de listas por la izquierda permiten eventualmente ampliar la disputa y un campo mucho más concreto de la actividad? Rodrigo. Es que tú diste un punto clave, que es una de las explicaciones por las que a mí me motiva tanto la política en este tiempo de hoy, año 2025. Yo siento una necesidad de un contragolpe en la batalla cultural. La derecha sabió hablar desde el año 2019. Hasta el año 2019 se hablaba de política, yo creo que en materia súper técnica. Claro, eran los tecnócratas, ¿no? Eran los tecnócratas, los tecnopols. Desde el 2019, cuando tuvimos que entrar al área chica de la política, la filosofía política, que diablo entendemos por libertad, que entendemos por igualdad, el Estado para qué sirve, los impuestos son un robo, no son un robo, etcétera. Ellos, en la narrativa, nos llevan kilómetros de ventaja, en donde a puro eslogan y narrativa te dicen que los impuestos son un robo, que el Estado todo se lo roban y por lo tanto tiene que desaparecer, que la disidencia es una nueva moda y hay que hacerlo desaparecer, no explícitamente, pero van a borrar... Lo woke que le dicen, ¿no? Exacto. Y nosotros necesitamos, como progresistas, salir a explicar un contragolpe futbolero de por qué el Estado sí tiene que existir, por qué los impuestos no son un robo, explicar que los impuestos son la PGU, que antes de la PGU, la Pensión Garantizada Universal, que es producto del estallido social, esa Pensión Garantizada Universal le viene a aliviar la pensión a nuestros abuelos en el 90% de los abuelos chilenos. Ese es el Estado que te roba con impuestos y que los impuestos son un robo, y eso es una consecuencia del estallido delictual. Si tú le explicas esto a la gente dice, ¿sabéis que este flaco algo de lo que me dice tiene algo de sentido? Y como algo tiene sentido, cuando me digan que los impuestos son un robo y que el estallido solo fue delincuencia, en donde sí hubo parte de delincuencia, pero no fue todo, es sumamente importante. Y con esto termino esta explicación. La izquierda quería ir en unidad porque se dio cuenta que este partido lo va perdiendo 3-0 y vamos en el minuto 70.
La derecha va dividida no por esa razón. La derecha va dividida porque producto de 2019 salieron estas derechitas. Estos son derechitas cobardes, yo soy en verdad la verdadera derecha porque quiero salir a matar a todos los delincuentes y a meterlos todos presos, y esto porque me dicen que no, yo soy el verdadero derecha. Y esa cuestión produjo 2 listas en la derecha y lo explica racionalmente por qué diablo existen 2 listas, que es distinto a por qué existen 2 listas de nuestras, ¿cachai? Sí, bueno, evidentemente yo comparto, creo que la batalla cultural está totalmente abierta hoy día como no pasaba hace un tiempo, y además el nivel de apropiación de conceptos de izquierdas que tiene la derecha son brutales. Es decir, el concepto de batalla cultural es un concepto que viene de Antonio Gramsci, fundador del Partido Comunista Italiano, en torno a la disputa, la construcción de la hegemonía, pero han logrado darlo vuelta de manera bastante importante, y eventualmente yo comparto con Rodrigo, creo que estamos en un momento donde tenemos que ir disputando todos los conceptos, porque finalmente quien logra nombrar las cosas, ponerle nombre a la libertad, a la paz, a la democracia, es quien va llevando la batuta. No sé cómo lo ves tú, Luis Mariano. Sí, yo creo que la diversidad de listas puede servir para que por distintos lados se vayan surgiendo contribuciones para levantar esa oposición a esta avalancha ultraconservadora que estamos viviendo, no solo en Chile, por supuesto, digamos, sino que en el mundo, que es como un fenómeno muy similar, casi con un siglo de diferencia a lo que pasó en los años 20, claro, 30, en el mundo también, digamos, el auge del fascismo y del nazismo. Creo que hay que salir al frente de eso. Tenemos una ventaja, que es una candidata única. Así, hay diversidad de listas, pero tenemos una sola candidata. Y creo que hay que hacer 2 cosas. Por un lado, identificar claramente a esa ultraderecha como los herederos del nazifascismo, en el sentido de que representan una visión del mundo del imperio del más fuerte. Eso es lo que plantean en esencia, el imperio del más fuerte a nivel internacional, por eso que rechazan las organizaciones internacionales como la ONU, rechazan el derecho internacional y aplauden y le bailan a Donald Trump cuando plantea invadir donde sea. A mí me llamó mucho la atención en otro programa, gente incluso progresista que decía que estaba bien invadir Venezuela. O sea, en ese nivel de retroceso estamos. Pero para terminar la idea solamente, uno es desenmascarar, que esa es la ley del más fuerte, la libertad del lobo para comerse la oveja. En definitiva, esa es la libertad que ellos defienden. Y por otro lado, levantar el proyecto de sociedad en positivo, ¿no es cierto? Y ahí yo creo que hay un desafío de volver, desde mi punto de vista por lo menos, incluso a las bases del marxismo, que te plantea que el avance tecnológico provocado por el mismo capitalismo obliga a un cambio de sociedad. Y yo creo que eso es lo que estamos viviendo hoy día. ¿Por qué? Porque desplaza el trabajo humano como forma de la gente de ganarse la vida con la automatización, con la inteligencia artificial. Yo creo que esas 2 cosas, demostrar quiénes son los que están al frente y demostrar, levantar de nuevo el proyecto de transformación social, son los desafíos que tenemos por delante en materia política. Gracias, Luis Mariano. Rodrigo. Sí, quisiera profundizar en el tema de la batalla cultural. Luis Mariano estuvo en un programa de Sin Filtro, al cual siempre vamos, con Agustín Laje. Y Agustín Laje es la segunda persona más importante dentro de la batalla cultural de Argentina después del presidente Milei. Y yo quiero citar un mensaje que dijo hace no mucho tiempo atrás, que es el siguiente, abro comillas: ¿por qué seguimos fingiendo que es posible convivir con los zurdos? No es posible. Ellos odian la vida, la libertad y la propiedad. Ellos son destrucción, caos y empobrecimiento. No son conciudadanos, son enemigos. Es hora de asumirlo. Cierro comillas. Cuando tú tienes un mensaje de este calibre, con la atracción que genera, lo que se está haciendo es una paulatina y continua deshumanización del adversario político. Yo a Milei y a Laje los encuentro que están sumamente equivocados en sus ideas. Yo siempre voy a propender a través de la razón, tratar de que el interlocutor entienda de que yo tengo más razón que ellos. Pero yo nunca voy a deshumanizar a Milei y nunca voy a deshumanizar a Laje diciendo que son enemigos que hay que prácticamente eliminar, porque ese es el mensaje implícito de Agustín Laje. Por lo tanto, nosotros tenemos que salir a hablar de estas cosas y a explicarle a la gente que está mirando de que en nosotros, en los progresistas que queremos la democracia, tenemos diferencias con ellos, pero a ellos nunca los deshumanizaremos. Y la pregunta que surge es ¿por qué ellos sí a nosotros? Oye, al respecto, lo mismo, bueno, de hecho, Luis Mariano lo mencionó frente a Agustín Laje. Yo también estaba
en ese programa y fue un tema de debate, porque efectivamente el proyecto que presentan es un proyecto de eliminación del otro. Es decir, nosotros entendemos que al frente tenemos adversarios, ellos entienden que al frente tienen enemigos, y al enemigo se le elimina, no se le discute. Bueno. Entonces, ahí yo creo que hay un punto, y a mí me ha pasado, o sea, ustedes también tienen harta cancha comunicacional, y pasa que muchas veces se dice, ya viene la izquierda con esto de los derechos humanos, y uno dice, qué grave que se nos atribuyan a las izquierdas la defensa de los derechos humanos, cuando los derechos humanos son un avance civilizatorio que debiesen defender las derechas y las izquierdas. Y claro, todos los humanos. Y ellos hoy día, esa gente que critica los derechos humanos en Chile, si se fuera a vivir a Venezuela, estaría tal cual abogando por los derechos humanos. Juan Pablo, pero déjame hacerte un matiz cultural comparando Chile con Argentina respecto a esto. Bueno, eso lo dijo, lo que tú planteas lo dijo Laje en las redes sociales dirigido al público argentino. Y ahí fue el tipo feroz, porque después de eso un interlocutor le decía, pero tú entonces estás planteando la eliminación se echó para atrás, de tus enemigos. Y él dijo, sí. O sea, ellos nos han robado, nos han aplastado, digamos, en algún momento nos vamos a cansar. O sea, reafirmando que eso significaba eliminación. Sin embargo, cuando yo lo emplacé acá en el programa respecto de eso, el tipo se corrió. Así es. Y dijo, no, es que yo cuando digo que no queremos convivir con los zurdos es porque yo no voy a tener una pareja zurda, no voy a contratar empleados zurdos. Claro, y le cambió. Y eso creo que nos debería llevar a reflexionar sobre que en Chile, afortunadamente, todavía mantenemos, aunque está peligrando, un marco de cultura, de convivencia cívica que hay que cuidar, porque está en peligro. Sí, de acuerdo, y me parece que es muy importante también entender que no podemos ser espectadores de lo que está pasando. Tenemos que asumir un rol activo todas y todos, y eso es un poco lo que nos convoca hoy día. Ya vamos terminando lamentablemente el programa, pero me gustaría, habida cuenta que además ya está corriendo el escenario electoral, ya están corriendo las campañas, y por cierto que vamos a seguir desde Debate y Combate y desde La Roja TV dando espacio para que podamos dar la batalla cultural. Entonces me gustaría darle a cada uno un minutito para que puedan cerrar, englobar alguna idea, de libre disposición. Ya esta va a ser una zona libre, no como la de Avellaneda, sino una zona libre y segura. Así que, Rodrigo, partimos contigo. Sí, bueno, gracias Juan Pablo por la invitación. Lo pasé muy bien hablando de política y de fútbol. Y yo quiero invitar a la ciudadanía a pensar la política y a reflexionar, porque necesitamos salir a disputar el concepto de libertad, porque la libertad no es lo que la derecha nos ha dicho. Necesitamos salir a disputar la seguridad en serio, y no la seguridad en base a puros eslóganes y tildar a las disidencias, a todo en un saco como si fueran enemigos, donde los delincuentes sí son enemigos de la ciudadanía, que hay que investigarlos, procesarlos y condenarlos, pero hasta ahí llega la cosa. Hoy día la batalla cultural la está ganando la derecha, y nosotros los progresistas necesitamos salir a disputar conceptos. Así que es hora de que asumamos esta responsabilidad, y donde podamos salir a disputarle las banderas de las disputas políticas a la derecha, porque las sociedades más desarrolladas del mundo, donde mejor hay calidad de vida, no son sociedades con matrices de derechas, sino que son sociedades con matrices de izquierdas. Evidentemente no me voy a referir a las dictaduras de izquierda, pero si usted ve a los países de Europa Occidental, son todos con matrices de izquierdas. Estados así de grandes y mercados medianamente libres. Gracias, Rodrigo. Luis Mariano, por favor. Sí, bueno, yo agradecer mucho la invitación, estuvo entretenido el programa, yo así lo sentí por lo menos, hacerle un llamado a los habitantes, los vecinos de los barrios, las comunas del Distrito 10, Santiago, Providencia, Ñuñoa, Macul, San Joaquín, La Granja, para participar en estas elecciones y apoyar a quienes estamos levantando esta contraofensiva desde las fuerzas democráticas, desde las fuerzas que buscan el avance y la justicia social ante esta avalancha de la ultraderecha que se nos viene encima, y viene por los derechos sociales, viene por aquello que el Estado efectivamente, aunque en el Estado chileno no es mucho, digamos, pero lo que el Estado chileno ha logrado al menos redistribuir y hacer un poco más equitativo a este país dominado tanto por el poder económico desde hace mucho tiempo. Yo estoy muy entusiasmado en esta campaña y yo creo que efectivamente, como dijo Rodrigo, acá lo que está en el centro es ganar el corazón de la gente en esta batalla cultural. Y yo siento que los sectores progresistas
Se habla mucho de esto de la superioridad moral, ¿ah? Yo creo que los sectores progresistas tenemos la idea del altruismo, del compartir, de ver al otro no como el enemigo que me quiere eliminar, sino como un otro con el que quiero convivir y construir un mundo mejor. Eso, en cambio, en los otros sectores lo que avalan es la codicia, la acumulación, creo que son los antivalores. Y ahí en esa batalla también moral creo que hay mucho que decir. Gracias, Luis Mariano. Sin duda la convivencia en las galerías, en el Congreso, en los barrios, en la vida en general, es muy importante y es un poco el legado que tenemos que dejarle al futuro. El fútbol y la política son sin duda espejos de nuestra sociedad, pasión, conflicto y también frustraciones, pero son espacios donde podemos transformar esa energía en comunidad y futuro. Y como ha sido la tónica de los 2 programas anteriores, yo voy a cerrar hoy día recomendando un libro, Fútbol y Resistencias, ediciones al quinto bote de la editorial Matecito Amargo, editorial chilena que siempre nos da pases goles para todos estos temas. Siempre una editorial que juega en todas las canchas, una editorial que ha publicado recientemente el libro de Palestino, de la Católica, de la Universidad de Chile y de todos los clubes nacionales, pensando en un fútbol de futuro, en un fútbol comunitario, en un fútbol donde la gente pueda convivir de manera feliz, alegre y vivir esta pasión. Fútbol y Resistencias de editorial Matecito Amargo es el libro que recomendamos esta semana de Ediciones al Quinto Bote. Y nos vemos en el próximo capítulo aquí en La Roja TV. Síganos en nuestras redes, suscríbanse a nuestro canal de YouTube y acompañémonos en este debate que incomoda al poder. Nos vemos.